Pasamos ya al siguiente punto del orden del día. Es la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Podemos, relativa a becas contra el abandono y fracaso escolar. Tiene la palabra la señora Benítez. Muchas gracias, señor presidente. Bien, como decía anteriormente en la comparecencia sobre beca, se dice que el lenguaje configura el pensamiento y de alguna manera facilita e inhibe la percepción de ciertas realidades, ¿no? Y desde esta consejería, de este Gobierno, prefieren hablar de éxito escolar y no de abandono y fracaso escolar. Pretenden ustedes que los andaluces no piensen en la triste realidad que persigue al sistema educativo andaluz. Y hoy vamos a hablar de fracaso y abandono escolar para tomar conciencia. ¿Qué falta hace? Traemos a este Parlamento una proposición no de ley sobre becas contra el abandono y el fracaso escolar. El abandono escolar es el talón de Aquiles del sistema educativo español y andaluz, llegando a ser una vergüenza. Una mosca cojonera que tanto PSOE como PP apartan con un manotazo para que no le estropee sus titulares. Esos mismos titulares donde encontramos muchas declaraciones contradictorias al respecto. Por una parte, encontramos que la consejera de Educación presume de estar ganando terreno al abandono escolar gracias a medidas como un paquete de becas destinados a tal fin, para que el alumnado con pocos recursos no abandone su escolarización. Y estamos hablando de las becas 6.000, de Adriano y de las becas Segunda Oportunidad. Y al mismo tiempo, la respuesta de su Gobierno, de este Gobierno, al drama del fracaso escolar, consiste en recortar un 90% la beca Adriano y un 50% las becas Segunda Oportunidad. Coherencia. Coherencia. Ante este recorte, la Consejería explicaba que las partidas se han adecuado a las previsiones de beneficiarios de estas ayudas, atendiendo a la evolución de años anteriores. Esta decisión asusta. ¿Someten el derecho a la educación a un criterio economicista? ¿De verdad creen que en Andalucía hay tan solo 600 jóvenes que necesitan una segunda oportunidad? ¿De verdad creen que en Andalucía tan solo 2.000 jóvenes necesitan una beca para continuar con sus estudios de FP o de bachillerato? La realidad es que 1 de cada 4 jóvenes andaluces sufre una situación de abandono escolar temprano, según los propios datos de la Consejería. Y ante esta situación que ancla el futuro de Andalucía al subdesarrollo, cercenando toda igualdad de oportunidades, el Gobierno responde con recortes por la puerta de atrás, endureciendo los requisitos para acceder a estas ayudas. Desde el 2007 se constata una progresiva reducción en el número de casos de abandono escolar, pero que poco ha tenido que ver con una mejora real del problema, eso hay que decirlo. En primer lugar, porque esta reducción se explica en gran medida por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. La construcción fue un canto de sirena para miles de jóvenes que abandonaron los estudios. Esos mismos jóvenes que ahora se ven obligados a retornar al sistema educativo. Pero, ¿en qué condiciones? Y, sobre todo, ¿hasta cuándo? Esta reducción de la tasa de abandono también se debe al perverso plan de calidad que incentiva económicamente al profesorado por la mejora de los resultados académicos, sin abordar las causas estructurales de estos bajos resultados. De nuevo, maquillaje de las cifras. Por otro lado, no podemos olvidarnos de una medida que ha contribuido a enmascarar esos índices desde el año 2014. Estamos hablando de una medida que viene de la mano de la LOMSE, del Gobierno del PP, y que aquí el PSOE andaluz fue pionero en aplicarla de manera inmediata, y estamos hablando de la FP básica. Desde el tercer trimestre de 2014, la tasa de abandono escolar ha caído 3 puntos. Justo cuando se estrena esta vía alternativa a la ESO. Pero ¿qué hay detrás de esta cifra? Esta medida se saca a los estudiantes del sistema para que no computen en los índices que miden el fracaso y el abandono escolar, para que no computen. Al nuevo ministro de Educación le gusta decir, y así lo ha dicho, que lo saca del abandono y que esta FP es una alternativa para dar empleo a mucha gente sin ser algo de segunda categoría, cuando ni siquiera permite a muchos de nuestros jóvenes obtener la titulación más básica. Cinismo elevado a la máxima potencia. Esta vía contribuye de forma notable a la segregación, a ahondar más, si cabe, en esa brecha social, pero cumple con una función fundamental, que es la de enmascarar y camuflar las verdaderas cifras de abandono escolar en nuestra comunidad y en el resto del Estado español. De nuevo, el Partido Popular y el PSOE de la mano en el recorte de nuestro futuro y desarrollo.
Pues bien, aún con toda esta manipulación y maquillaje de cifras con clara finalidad partidista, hoy 1 de cada 4 jóvenes andaluces no puede esperar más a este Gobierno, ya que desde los poderes públicos no se garantiza su igualdad de oportunidades, una igualdad de oportunidades que esta consejería no está ni se le espera para ello. Con esta PNL instamos a que afronten esta cruda realidad y, en base a ella, rediseñen, reformulen ese paquete de becas. Andalucía no puede permitirse unos índices de abandono escolar cercanos a países en vía de desarrollo. Rumanía tiene una tasa de abandono escolar más baja, en torno al 18%. Los andaluces y las andaluzas nos merecemos reducir estos índices de forma real, sin construir castillos de arena. Prioricen el futuro de esta tierra por encima de sus titulares electoralistas. Si de verdad queremos acabar con el abandono escolar, no solo hay que mantener e incluso aumentar la dotación de dichas becas, hay que hacerlas llegar de verdad al público al que van dirigidas. Ustedes, que son especialistas en publicidad y en marketing, han dejado morir una iniciativa por falta de interés real en este sector de la población. Las han dejado morir porque a esos jóvenes no les interesan lo más mínimo y les estropean sus porcentajes y sus informes de Oropel sobre la educación andaluza. Miren, nosotros somos conscientes de que el abandono escolar no se soluciona solo con un sistema de becas. Hace falta mucho más, lo sabemos. El Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía ya le ha indicado cuál es el camino. Para lograr este cambio. Y pasa ineludiblemente por el abordaje sistema de este drama, que es el abandono y el fracaso escolar. La escuela, ya lo dijimos, es reproductora de alguna manera de todas las desigualdades sociales y económicas y requiere, por tanto, una respuesta integral desde diferentes áreas políticas. Políticas sociales, igualdad, salud, conocimiento, empleo. Para desarrollar una verdadera política educativa transversal, la educación, como las políticas de género o las de salud, debe impregnar todas y cada una de las áreas de un Gobierno que de verdad entienda que solo una población bien formada, bien preparada, es garantía de un pueblo con futuro. Pero con las cifras de abandono escolar que tenemos, lo último que debería hacer este Gobierno es recortar en becas. Lo último es exentar las becas y ahondar más en la maltrecha situación económica de la mayoría de las familias que necesitan estas ayudas. Voy terminando. A estos recortes se suman los impagos de las ayudas de cursos anteriores. Los atrasos en el abono de las ayudas es una realidad que nos recuerdan cada día las familias afectadas. Atrasos significativos que condenan a las familias de estos estudiantes a más miseria, en lugar de suponer un respiro en la economía familiar y una oportunidad para que puedan darle la vuelta a esta injusta situación. Nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Benítez. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra la señora Albás. Gracias, señor presidente. La educación es la base de una sociedad y, sin duda, la política de becas es necesaria en una sociedad justa para hacer posible la equidad, porque la educación no es un artículo de lujo, sino un derecho. Por ello, en la lucha contra el abandono y fracaso escolar, el cual padece esta comunidad autónoma en unos índices elevadísimos, la concesión de becas al alumnado en las enseñanzas no obligatorias tiene su sentido, que desde Ciudadanos entendemos como un recurso más, pero no el único. Dado también el papel del Ministerio en la concesión de becas, nos gustaría conocer también la proporcionalidad para valorar con más detalle la reducción de la cuantía por parte de la Administración autonómica. Quizá el anuncio de alguna de ellas, caso de la beca de la segunda oportunidad, por ejemplo, no tuviera otra intención que el reclamo electoralista. 300 becas concedidas dejan esta sospecha muy abierta. Estamos de acuerdo con las ayudas. Ninguna persona, por su situación socioeconómica, puede quedarse al margen. Pero abogamos también por un proyecto educativo preventivo. El abandono y el fracaso escolar no se pueden combatir cuando el estudiante tiene un mínimo de 16 años. A estas lacras sociales hay que atacarlas en los primeros cursos de la educación del estudiante, durante la educación primaria, incluso durante la educación infantil, donde se forjan los valores y las actitudes que el alumnado tendrá el resto de su vida. Por eso consideramos que habrá que asignar recursos a las becas para los estudiantes que tengan dificultades económicas, por supuesto,
pero también debemos aplicar otras medidas previas y preventivas para que el abandono y el fracaso escolar no tengan los índices que tiene a día de hoy. Debemos facilitar a los niños y a las familias el acceso a las becas de forma real, fácil y sencilla, y que sea de aplicación real. Y respecto a esto, hemos hecho una enmienda para la modificación de la proposición no de ley del Grupo Podemos, concretamente al punto 3. Entendemos que recuperar o no la inversión anterior está en función de diversas variables. Por ello, nos parece mejor señalar que se dote lo suficiente para cubrir las necesidades que surjan y realizar la campaña comunicativa. Nuestra enmienda quedaría consignar en el presupuesto de 2016 la partida presupuestaria suficiente para cubrir todas las necesidades con dotación añadida para la campaña publicitaria. Gracias. Gracias, señora Albás. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Carazo. Muchas gracias, señor presidente. Señorías, la verdad es que hoy hemos hablado ampliamente de becas en esta comisión. Yo creo que hemos demostrado que es un asunto que nos preocupa. Y fíjense, yo lo he dicho en la comparecencia y creo que hay que decirlo cuando en la exposición de motivos y en el primer turno la portavoz de Podemos y proponente pues hablaba de abandono y de fracaso. Yo creo que cuando hablamos de abandono y de fracaso, con los índices tan elevados con los que cuenta esta comunidad autónoma, a pesar de lo que se va avanzando, como avanza el resto de las comunidades autónomas, el problema nuestro es que avanzamos a un ritmo inferior, pues tenemos que decir que hay una responsabilidad política y de gestión. Yo creo que cuando hablamos de abandono y fracaso y lo vinculamos con becas, tenemos que reconocer que la principal preocupación de los gobiernos socialistas en materia educativa debería haber sido haberse preocupado, y deberían preocuparse ahora, primero, del alumnado que hoy está en los centros educativos, en el sistema educativo obligatorio, y que está en riesgo de abandonar. Primero hay que preocuparse de ese alumnado, y hasta ahora no se ha hecho. Yo creo que preocuparse de ese alumnado en riesgo de abandonar es apostar por los apoyos, por los refuerzos, por la atención a la diversidad, por la diversificación curricular, es apostar por todas esas medidas que de verdad ayudan a que el alumnado no abandone. Y yo lo repito y se lo he dicho a la consejera esta mañana. El Gobierno andaluz es el que ha abandonado a ese alumnado desde hace muchos años, por mucho que ahora se encarguen de responsabilizar a quien se responsabiliza de todo en esta comisión desde hace muchos años. Pero es que incluso el Gobierno andaluz, con las medidas que son ya tardías, las becas y ayudas, que vienen después, pues hemos puesto de manifiesto esta mañana que han sido un absoluto fracaso, que no llegan a las previsiones que estima el Gobierno andaluz, que por tanto no se ejecuta el presupuesto que está destinado para esas becas y ayudas. Y yo, fíjense, la portavoz de Podemos la quiero decir que voy a aprobar esta iniciativa porque redunda en lo que hemos mantenido en todos los argumentos esta mañana. Pero yo sí que quiero decir que lo de la campaña de publicidad está muy bien, porque a lo mejor, bueno, hay un porcentaje de alumnado y de estudiantes que por motivos de falta de difusión o publicidad no ha tenido conocimiento de la oferta de estas becas. Pero fíjense, yo creo que ese no es el principal motivo, y todos lo sabemos, usted también lo ha indicado. Si algo ha sobrado en la gestión de las becas por parte de este Gobierno, ha sido fuegos artificiales, publicidad, darle difusión y golpes de pecho, diciendo una y otra vez que somos una comunidad autónoma, la única que cuenta con un sistema de becas propio y el sistema de becas más importante para luchar contra el fracaso y el abandono. Y vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿No será que es absolutamente necesario? ¿No será que otras comunidades autónomas a las que siempre miramos y hacemos referencia para lo que nos interesa no necesitan disponer de un sistema de becas propios para luchar contra el fracaso o vencer el abandono, recuperando alumnado que se ha ido de las aulas porque no tiene los índices de abandono con los que cuenta esta comunidad autónoma? Es que eso nadie se lo pregunta, Y yo repito, todas las becas y ayudas vienen bien. Pero es falso que vendamos con tanta propaganda una beca que beneficia a tan pocos
Y que cuando reconocemos el fracaso, cuando reconocemos que no está bien orientada, cuando reconocemos que los requisitos hacen e impiden que el alumnado se suba a estas becas, se aproveche de ellas, digamos que las vamos a reorientar. Y digamos que necesitamos un curso más que ya hemos tirado y que y que desaprovecha a mucho alumnado para ver cómo podemos hacerlo. Yo vuelvo a decir lo mismo, algunos se han reído. Yo creo que los datos hablan por sí solos, los números hablan por sí solos y debería ser ese soporte por el que el Gobierno andaluz se plantease de una vez por todas menos propaganda, menos publicidad, menos ofrecer falsas expectativas a los andaluces que ya no se las tragan y que ya no cuelan porque han visto cómo curso tras curso sus solicitudes son denegadas, y están cansados de promesas que no llegan a las aulas a través de becas y ponernos a trabajar para presentar unas becas propias, tal y como indica nuestro Estatuto de Autonomía, por cierto, tanto golpe de pecho, pero así lo dice el Estatuto de Autonomía que votamos todos. Por tanto, más trabajo, menos venta, menos publicidad, aun aceptando ese concepto en este acuerdo, pero desde luego más priorizar en vencer ese abandono escolar, que eso es segregar, señorías. Cuando hablan ustedes de segregar, solo hablan de determinada educación o modelos. Para el Partido Popular, y lo decimos siempre, la peor segregación es el abandono escolar. Eso es segregar, diferenciar entre los andaluces que pueden permanecer en el sistema educativo y los que no lo vuelven a hacer nunca. Eso es segregar, y en esa segregación y en el abandono mucho ha tenido que ver la gestión, el Gobierno y las políticas educativas del Partido Socialista. Gracias, señoría. Gracias, señora Carazo. Señora Benítez. Señora Benítez. Disculpe, yo sabía que no te podía terminar hoy del todo bien. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Manzano. Señor presidente, como no me ve, no me quiere quitar la palabra. Bueno, pues buenas tardes, señoría. Señora Benítez, estará conmigo de acuerdo en que si esta PNL sobre becas contra el abandono y el fracaso escolar lo que pide acordar es reformular, rediseñar el actual paquete de becas para ajustar, para aumentar la dotación presupuestaria, es porque efectivamente, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, es porque existen esas becas y esos recursos en Andalucía. Estoy segura, señora Benítez, que su partido en otros parlamentos autonómicos lo que tendrá que pedir es que se creen ese tipo de becas, que se creen nuevas partidas presupuestarias para poder abordarlas y seguramente en muchos casos su partido tenga que poner como referencia lo que se hace en Andalucía, poner encima de la mesa una apuesta similar. Y su partido, señora Carazo, en esos mismos parlamentos autonómicos lo que tendrá que hacer es aguantar el chaparrón y la vergüenza de sus políticas de becas. Seguro, y si no, al tiempo. Por mucho que les cueste reconocerlo, el paquete de becas diseñado para reducir el abandono escolar, sí, lo decimos abiertamente, señora Benítez, el abandono escolar temprano, entre ellas la beca Segunda Oportunidad, la beca Semilla y la beca Adriana, es un sistema de becas ideado por el Gobierno andaluz que no existe en ninguna otra comunidad autónoma. Como ha dicho la consejera en su comparecencia, Andalucía tiene el sistema autonómico de becas más potente y más completo de nuestro país. Sí, señora Carazo, y lo volvemos a decir cuantas veces haga falta. Y mire usted, en toda España el nivel de abandono escolar está por debajo del objetivo 2020. En toda España. ¿Sabe usted en cuántas comunidades autónomas gobernaban ustedes en la última legislatura? No vaya a ser que es que solamente en España en Andalucía tengamos datos de abandono escolar. Es oportuno recordar los años en el que estas becas se implantaron. La beca Semilla en el curso 2009-2010, la beca Segunda Oportunidad en el 2011-2012 y la beca Adriana en el 2013-2014. Justo en los años en los que las familias empezaban a pasarlo mal a consecuencia de la crisis. Justo en los años donde las familias necesitaban más que nunca al Gobierno de la Junta de Andalucía para que su hijo y su hija tuvieran un recurso que les permitiera avanzar en igualdad independientemente de su origen, independientemente de sus circunstancias. Allá donde no llegaban las familias o allá donde no llegaba el Ministerio, llegaba la Junta de Andalucía. Y como veis, a lo largo de los distintos cursos escolares, pues no solamente se mantenían esas becas, sino que además se diversificaban.
y simplemente por el hecho de que pudiésemos abordar otras situaciones distintas a las que las primeras becas no llegaban. Díganme o díganos cuáles son las comunidades autónomas donde se ha hecho lo mismo. Y es que entre los grandes objetivos de la Junta de Andalucía, pues sí, en materia de educación está el de disminuir el porcentaje de jóvenes entre 18 y 24 que no siguen su estudio obligatorio y también abandonar, o mejor dicho, reducir el absentismo escolar en los cursos de la etapa obligatoria. Y sí, y se arbitran para ello distintas medidas, y no solamente el de las becas, que hacía referencia la señora Carazo y la señora Benítez, que había que hacer una serie de medidas complementarias. Pues sí, también le vamos a recordar lo de la gratuidad del transporte escolar, que es que no solamente es el único sitio en Andalucía donde el transporte escolar es gratuito, sino que además, como saben, se ha articulado la medida de becas individuales para aquellos donde no hay una ruta establecida. A ustedes se les cansará los oídos de escucharlo, pero nosotros lo vamos a decir cuantas veces haga falta porque es la realidad. Y no reconocerlo me parece que por su parte, así, usted, es verdad, usted al principio de su comparecencia lo ha reconocido, pero es que es la realidad. Son distintas medidas, no solamente de las becas, sino también las de las becas al transporte, las de las becas o la gratuidad de los libros, los que hacen sencillamente que disminuya en alguna medida el abandono escolar. Y mire, el pago precisamente de esas becas individualizadas al transporte no ha sido en el pasado ni ahora en el presente un lastre para la difícil economía de algunas de las familias. Lo que ha sido una ayuda valorada en 1.400.000 euros, y solamente estoy hablando de esas becas individualizadas para aquellos alumnos que no tenían acceso a ruta ordinaria. 1.400.000 euros, por poner simplemente ese ejemplo, que ahorramos a las familias andaluzas, que no salieron de los bolsillos de la familia andaluza, porque el Gobierno de la Junta de Andalucía se comprometió precisamente a que ese transporte también para ellos fuese gratuito, y es la etapa posobligatoria, no es la obligatoria. Es decir, valoren el esfuerzo que estamos haciendo porque es absolutamente necesario y porque además alguien le puede recordar una y otra vez que no valorarlo pues es por su parte una irresponsabilidad como grupo de la oposición. Y sí, señora Benítez, es cierto, hay que reformular, hay que rediseñar y hay que poner en marcha nuevas campañas de difusión. En eso estamos totalmente de acuerdo. Pero, señora Benítez, su grupo político con esta PNL no va a ser precisamente la que impulse esto, porque les recuerdo que ya la consejera lo anunció en su comparecencia de líneas generales el pasado 8 de julio. El pasado 8 de julio no le ha dado tiempo a que se incluya esa reformulación, esa nueva requisito en esta beca, porque también pedís que salga cuanto antes mejor, y salió al inicio del curso escolar. Y lo dijo con estas palabras: les avanzo que estamos estudiando las necesidades de reorientación de estas becas para que sean más efectivas. Ya es voluntad del Gobierno de la Junta de Andalucía esta cuestión. Vaya y para concluyendo, señora Manzano. Pues termino diciendo que ustedes siguen viendo el sistema educativo andaluz con gafas negras, pero la realidad es que Andalucía, gracias al Gobierno de la Junta de Andalucía, es uno de los gobiernos que más hace por la protección del alumnado que más lo necesita. Miren, solamente le voy a dar un titular de un periódico, del Ideal, el otro día. Ya ha expuesto mi compañero los buenos datos que tenemos sobre la reducción del fracaso escolar en Andalucía, pero el otro día vi un titular en el Ideal de Granada, que usted conoce, señora Carazo, sobre una noticia de Luisa de Marillac, donde se hablaba de lo bueno que había hecho la educación compensatoria en este centro, porque había reducido el fracaso, el abandono escolar de un 1,32% al 0,5%. ¿Sabe usted este centro? Le recuerdo, señora le suena, ¿verdad? El mismo donde ustedes van a hacer política, a hacer su campaña electoral, y no para recordar precisamente que ha bajado el absentismo escolar, sino que juegan con la miseria de algunos niños que no pueden comer, que no pueden recibir su comida cada día. Por lo tanto, de políticas de becas, señora Carazo, usted lo que hace al hablar aquí es cinismo, puro cinismo. Señora Manzano, que estás compañera mía de mesa, no me haga esto, vaya terminando, por favor. He terminado. Si quiere me posiciono sobre la enmienda, si me lo permite. Sí, sí. Vale, pues en relación a los puntos que propone Podemos, aceptamos el primero, le hemos hecho una propuesta de que el segundo y el tercero lo podamos refundir en una enmienda que hemos presentado, hay que decirlo todo, sobre la enmienda que ha presentado Ciudadanos. Y el tercer punto, pues decir simplemente
que lo aceptamos, pero recalcar que nosotros no incumplimos con la normativa de la Junta de Andalucía. No hay retraso sobre el pago de las becas, porque antes de materializarse el pago, obviamente, como no puede ser de otra manera, se siguen los trámites oportunos, que es la fiscalización del expediente en la consejería, la fiscalización de la intervención y el pago de la tesorería. Y eso, sin duda, esperando a que el Ministerio nos diga exactamente qué becas sí se aprueban y qué becas no, con lo cual no hay retraso en el pago de estas becas. No lo hay. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias, señora Manzano. Señora Benítez, concluye el debate de esta proposición no de ley y, por favor, nos se posiciona claramente sobre las enmiendas, que algunos, al menos yo, estoy bastante liado. Muchas gracias, señor presidente. Vamos por parte. En primer lugar, en relación a la intervención de la portavoz del Grupo Ciudadanos, me ha llamado la atención, no sé si iba en esa línea, que tenían que valorar la reducción de la cuantía de partidas destinadas a estos programas. ¿No? ¿No ha dicho? Vale, entonces nada. En cuanto a la preocupación que ha mostrado la portavoz del Grupo Popular respecto a que hay que preocuparse por el alumnado, ese alumnado que todavía está cursando nuestras enseñanzas y que es el que está en riesgo de abandono y fracaso escolar. Bien, yo quisiera recordarle una cosita. Efectivamente, este Gobierno presume de tener muchos planes, muchos programas, muchos mecanismos para abordar este tema del abandono escolar temprano. Pero, claro, se nos olvida que esos planes, esos programas, esos mecanismos, esas medidas son muy difíciles de llevar a cabo cuando hay un recorte de 4.500 docentes que viene de una norma que establece un aumento de 2 horas lectivas desde el Gobierno central y que viene también de un Real Decreto de racionalización del gasto público en educación. Entonces, vamos a hacer ejercicio de conciencia respecto a eso. Yo también estoy con los alumnos que todavía están cursando y están en riesgo de abandono. Pero aquí había un recorte, y un recorte de 4.500 docentes, responsabilidad del Gobierno central y responsabilidad del Gobierno autonómico. Y con ese recorte de esos 4.500 docentes difícilmente podemos llevar a cabo programas y planes que saquen a este alumnado de esa realidad. Y bueno, y el tema del horario, el tema del horario regular, que está obligando a muchos profesores y muchas profesoras a reunirse y a coordinarse por la tarde. Y no como se hacía por la mañana en un horario facilitando esa atención a este alumno. Vamos a tener en cuenta eso. Bien, respecto a lo que ha dicho la parlamentaria, a lo que ha dicho la portavoz del Grupo Socialista, que sí, que bueno, que aquí existen ese paquete de becas, que en otras comunidades no existe, que en nuestro grupo que en otras comunidades lo plantee. Vale, existen, sí. Y yo soy la primera en reconocer que existe un sistema de becas en esta comunidad autónoma muy potente, hablando de la gratuidad de libros de texto, hablando del transporte escolar, como usted bien ha dicho también, que lo he reconocido esta mañana. Pero es que yo planteo esta PNL, la consejera hizo ese anuncio, pero es que ese anuncio de que se va a revisar este paquete de becas se lleva haciendo 4 años y no se ha hecho esa revisión, no se ha hecho esa revisión. Y este año también se vuelve a hacer el mismo anuncio en los mismos términos. 4 años hablando de revisión de este paquete de becas y no se revisa. ¿Tú sabes lo que se revisa, señora Manzano? Lo que se revisa es el recorte que se le aplica a ese paquete de becas. Y un recorte que se aplica al alza. Porque de 9 millones pasamos a 4,5 y de 4,5 a 2,4. Eso es lo que se revisa en relación a este paquete de becas. Claro, y en esa línea me quieren sustituir de la enmienda lo que dice, recuperando la inversión anterior sin recorte, por lo suficiente. Vamos a poner el tema del recorte, sin recorte. Que aparezca lo de sin recorte. Es importante. Lo suficiente sin recorte. ¿Por qué? Porque vosotros sois los que establecéis los mecanismos, o sea, los criterios de acceso a ese tipo de ayuda. Y estableciendo esos criterios, se puede aplicar un recorte encubierto, ¿o no? Endureciendo esos criterios de acceso. Entonces, yo quiero que eso aparezca, sin recortes. ¿Estamos de acuerdo en eso o no estamos de acuerdo? A ver, he terminado, gracias. He terminado. Que no se hiciera una pregunta retórica. Terminado. Sí. ¿Se posiciona ya claramente con las enmiendas? Pero, por favor, lo suficiente sin recortes.
Lo suficiente sin recorte. A ver, es que me parece serio, primero, porque ya lo he hablado con ella y me ha dicho que sí, no había ningún problema, lo hemos acordado y tal, y ahora me añade nuevas cosas. A ver, lo que le he explicado, por eso usted me ha dicho al principio que sí a esa fusión de los dos puntos, es que, a ver, no podemos volver a las cantidades anteriores. Lo que le he explicado, el reglamento de concesión de la Junta dice, y también la propia normativa de las becas dice, que en el caso en el que sea necesario se podrá ampliar el crédito si hubiese más beneficiarios de lo inicialmente previsto. Es decir, si hubiese más beneficiarios, la normativa permite ampliarla. Es decir, que, por eso me ha dicho usted, sí, estoy de acuerdo. Y yo les repito que se puede aplicar un recorte encubierto Pero estableciendo los criterios. Pero si es que no hay ningún alumno que solicite la beca que se quede sin su beca. Es que no. Es decir, disculpen, vamos a aclararnos. Lo que plantea es... Vamos a aclararnos un momento. Por favor, señora Benítez. Señora Benítez, la enmienda que propone el PSOE de la siguiente redacción 2 y 3, ¿se acepta? ¿Se hace una transaccional? No me ha quedado nada claro todavía. Haz lo que queráis. ¿Se acepta? Tenemos voluntad porque esto salga adelante. Y aceptamos la... Se acepta. La enmienda de Ciudadanos Es que va reflejada en la del sábado. se ha fusionado, se ha hecho la transaccional, diríamos, como si se hubiese hecho, ¿no? Vale. Entonces, que queda claro que los puntos que nos queda el punto primero queda dividido por y el punto tercero para que quede claro. Punto primero punto se suprime, estos dos se convierten en dos y este tercero. ¿Cuál se suprime? No, seguiría aceptándose, pero si ha aceptado se propone la redacción 2 y 3, por tanto 2 y 3 quedan sustituidos por no vaya a haber lío, por favor. Señora Benítez. Sí. Me está aquí el señor letrado informando. El primer punto quedaría tal cual, reformular, rediseñar, etcétera. El punto segundo y tercero se sustituiría por esta enmienda del Grupo Socialista y el punto 4 se convertiría en tercero. ¿De acuerdo? Entonces el punto segundo ya no está, ¿eh? Vale. Pues muchas gracias. Procedemos entonces a las votaciones. Votamos la primera proposición no de ley. ¿Votos a favor? 9. ¿Votos en contra? 7. Se aprueba. Se aprueba. Proposición no de ley segunda. ¿Votos a favor? Unanimidad. Muchas gracias.